conversando con Fernando Rivera, abogado, licenciado en filosofía, especialista en gobierno y políticas públicas. Fíjese, hacíamos un contexto del panorama geopolítico en el primer bloque del programa, donde hablábamos de que, bueno, faltan pocos días para la cumbre de las Américas. Estados Unidos, pues, tiene en estos momentos las presiones de distintos países que han dicho en América Latina que no van a asistir si no se invita a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Esto por un lado. Por el otro, también los países del Caribe se han pronunciado. Y bueno, ¿cuál sería entonces la estrategia de Biden para tener éxito en una cumbre? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? También muchos se preguntan por qué Estados Unidos decide a quién invitar y a quién no a esta cumbre de las Américas. El Estado anfitrión en un foro intergubernamental como este, en un foro político, tiene por supuesto unas obligaciones. Lamentablemente la administración Biden las desconoce. Yo creo que la mejor solución para evitar ese efecto boomerang que en materia diplomática está sufriendo la convocatoria de la Casa Blanca a la Cumbre de las Américas es precisamente reconocer toda la diversidad política existente en la región. Mientras los Estados Unidos continúen una política de determinar de forma unilateral quienes pueden participar en los organismos internacionales, foros políticos como este, lamentablemente siempre vamos a tener este tipo de tropiezos. Y ahora estamos en momentos difíciles para el mundo. El tema de la guerra obviamente preocupa, se avecina según la Organización de las Naciones Unidas una crisis alimentaria, tenemos el tema de la crisis energética. Entonces se supone que serían momentos en que la región pues debería abordar en forma conjunta estos temas, pero en paralelo al tema de la Cumbre de las Américas también hay mecanismos de organización regional. Por ejemplo, está la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que ha venido pasando con otros organismos de integración que, digamos, han perdido la fuerza que tuvieron en alguna época. Sí, quiero precisar, Rosa, una cuestión importante. La FAO ha dicho, y estos son cifras oficiales de marzo de este año, marzo-abril, que 197 millones de personas en el mundo padecen de hambre. Acá en América Latina y el Caribe estamos hablando, según esas cifras oficiales, de 12.7 millones que padecen hambre extrema, es decir, que están en una situación crítica. Esos son parte de los grandes asuntos que hoy tiene la humanidad y la región de nuestra América. Lamentablemente, la agenda de la OTAN, la agenda de la Casa Blanca, lesiona los intereses de la humanidad y en ese sentido plantea o trata en definitiva de desarrollar una política exterior que lamentablemente está reñida con la vida, con la paz y la autodeterminación de los Pero pueblos. podrían haber cambios en esa política. ¿Se notan diferencias entre la gestión de Trump y las políticas que ha venido implementando Biden, que algunos dicen que son contradictorias? Por un lado, pareciera que va a negociar con Venezuela y otros países de la región, pero por el otro, pues pasan hechos como este, donde no invitan a todos los países por razones políticas. Yo creo que en el sentido de, digamos, los objetivos geoestratégicos en general son los mismos, solamente hay variaciones tácticas como consecuencia de la nueva situación que impera en el Bueno, y mundo. también en el caso de Venezuela, por ejemplo, el presidente Maduro no podría asistir a Estados Unidos porque, como hablábamos, allí tiene un se busca, igual en el caso del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ¿no? Es una situación compleja. Desde luego, pero es parte de una planeación, es parte de la imposición de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, lo que se viene haciendo junto al gobierno de Colombia actual en materia militar, cuando vemos que se realizan ejercicios, el último fue con submarinos de capacidad nuclear, cuando vemos las bases militares desplegadas allí en Colombia y en el resto de algunos países del continente, amenazas explícitas contra Venezuela en el plano Y militar, se avecinan bueno, cambios en Colombia eso también. en Se nos acaba el tiempo, pero sí, es otro elemento que está ahí eso en en la mesa. definitiva tiene que ser superado porque eso no permite, digamos, el respeto a relaciones diplomáticas que nos permitan avanzar de manera conjunta. Entonces creo que en definitiva en las cumbres de las Américas lo que hay es un gran rechazo generalizado a la política estadounidense para esta parte del mundo. Y que a Estados Unidos le interesa retomar las relaciones comerciales por encima de las diferencias políticas tan marcadas que hay, ¿no? Sí, el Banco Mundial ha señalado que como consecuencia de la situación actual en Europa del Este hay una inflación en materia de hidrocarburos, pero en materia de alimentos estamos hablando de un aumento de 40% y en materia de los metales, por ejemplo, estamos hablando de 20% de inflación. Todo esto contribuye, por supuesto, a un viraje
de la política exterior de los Estados Unidos, pero ellos siempre van a conservar su planeación estratégica, y esto no lo digo yo, lo dicen los documentos oficiales, la Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional, por ejemplo. Bueno, gracias por estar con nosotros. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Dábamos una mirada a distintas visiones en referencia a los diálogos en Venezuela, los diálogos entre distintos sectores de la oposición con el Ejecutivo, los diálogos entre el gobierno venezolano con la plataforma unitaria y también las expectativas en referencia a las relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Nuestros invitados de hoy, a pesar de tener diferentes posturas ideológicas, coinciden en la necesidad de que se alivien las sanciones a Venezuela, esto con el fin de ayudar a la población venezolana que ha sufrido las consecuencias no solo de las sanciones, porque recordemos que ya nuestro país venía con unos índices de decrecimiento económico antes del 2017, pero sin embargo estas agravaron el problema y no cumplieron el objetivo político que tenían, que era el de lograr el cambio de gobierno. Soy Rosa Colmenares, me despido de ustedes por hoy, recordándoles nuestras cuentas en las redes sociales @rosa_periodista y también las del programa @argumentosgb y @argumentos_gb en Twitter. Gracias por estar con nosotros esta tarde, gracias a usted también por acompañarnos. Rosa. Aquí estamos un poquito engripados, pero bueno, ya terminamos la edición de hoy de Argumentos, será hasta mañana.